un espacio destinado para preguntas y respuestas. Sin más por nuestra parte, cedemos la palabra al ingeniero Carlos Alvarado, quien es docente de la Escuela de Biomédica y nos estará introduciendo al ponente de este día, el ingeniero Aldo Suria. Hola, muy buenas tardes. Espero me puedan escuchar bien. Este día estaremos, o el compañero aquí, el colega Aldo Suria, estará brindándonos una conferencia sobre principios de hemodiálisis. Y para hablar un poco de Aldo Suria, es decir, que es un ingeniero biomédico graduado de la Universidad Don Bosco de El Salvador y maestro en biomecánica y biomateriales por parte del Politécnico di Milano de Italia. Como experiencia, ha trabajado como especialista en asuntos regulatorios con el grupo RAF de El Salvador. Es ingeniero en el área de soporte técnico para National Instruments en Milán, Italia, y actualmente es ingeniero en el área de investigación en el Politécnico de Milán, en el departamento de bioingeniería, cooperando con el proyecto Multiple Energy Ventilator, MEV. Sin más preámbulo, los dejo con él. Buenas tardes a todos. Creo que me escuchan. No sé si alguien me puede confirmar. Sí, se escucha. Ok, perfecto. Voy a pasar a la presentación. Vamos a compartir pantalla. Ok, no estoy seguro si alcanzan a ver mi pantalla, el puntero, todo bien. Sí, se alcanza a ver. Ok, perfecto. Si gusta, le puede dar donde dice Nascondi. Sí, exacto. Gracias, Jonathan. Sí, como decía el ingeniero Alvarado, pues mi nombre es Aldo Suria, soy ex estudiante de la Universidad Don Bosco y del Politécnico de Milán, donde realicé una maestría en biomecánica y biomateriales. Actualmente me desempeño en el área de investigación. Trabajamos en varios proyectos, uno de los cuales es, como ya mencionaba el ingeniero Alvarado, el MEV, que es un Multiple Emergency Ventilator, que es básicamente un proyecto que prevé la construcción de un prototipo para un ventilador mecánico múltiple, como su nombre lo dice. Digamos que este proyecto obviamente ha nacido a raíz de toda, digamos, la problemática de la pandemia de coronavirus. Sabemos que muchos hospitales, especialmente en Italia, tuvieron una saturación, digamos, de las unidades de cuidados intensivos, donde no tenían ventiladores, no tenían los suficientes ventiladores mecánicos para atender a todos los pacientes. Entonces, este proyecto, les hablo brevemente para, pues, darles a entender algunos de los proyectos en los que trabajamos. Es simplemente trata de dar una solución a este tipo de emergencias, digamos, en la cual no es tan necesario una ventilación mecánica precisa para los pacientes, pero sí es necesario, obviamente, mantenerlos, tratar de darles esa ventilación necesaria para que se mantengan con vida. Bueno, no los aburro más con esta pequeñísima introducción, esta breve introducción a lo que hago en el área de investigación, y comenzamos con la conferencia de principios de hemodiálisis. No sé cuántos de ustedes lograron asistir también a la conferencia de circulación extracorpórea, ya que algunos de los conceptos que voy a mencionar en esta presentación están directamente conectados con el webinar anterior. Obviamente, por cuestiones de tiempo no podré repetir estos conceptos. Son conceptos acerca de la hemólisis, por ejemplo, algunas ecuaciones como la ley de Fick, la difusión, que obviamente voy a mencionar acá. Si tienen alguna duda, pues es claro que pueden, no tengan pena de preguntar al final de la presentación. Entonces, ya saben que a mí me gusta limar un poco los conceptos para entrar, digamos, en calor acerca de esta conferencia.
Y entonces comenzamos con un poco de conceptos preliminares. El primero, me gustaría recordarles un poco acerca de los fluidos corporales. Podemos ver este diagrama que nos explica que el 60% del peso corporal es básicamente agua. Tenemos dos compartimientos, los fluidos intracelulares, que es básicamente el fluido que está dentro de las células, y los fluidos extracelulares, dividido a su vez en dos compartimentos: el fluido intersticial, que es el fluido entre las células, y los fluidos que se encuentran en el plasma y la linfa. Veremos un concepto muy importante, que es la presión sistémica media, que este parámetro nos da una noción de cuánto es la presión en el circuito sistémico. Si no se mal recuerdan, circuito sistémico es el circuito que está aguas abajo del corazón. Entonces, sabemos que obviamente la presión dentro del circuito sistémico cambia con respecto a, digamos, la región en la que se encuentra el punto donde estamos midiendo la presión. Por eso es un estándar saber la presión sistémica media. Esta es muy fácilmente calculable, simplemente la volemia, que es el volumen de sangre total en el cuerpo, dividido un parámetro de complianza, que es básicamente un diferencial de volumen dividido un diferencial de presión. Es básicamente una capacitancia hidráulica, ¿sí? Los estudiantes de biomédica eso lo entenderán muy bien. Digamos, tenemos el capacitor eléctrico y tenemos el capacitor hidráulico, digamos, que es básicamente la compliancia. Y nos da una idea de cuánto ceden los tejidos a expandirse. Por ejemplo, si tenemos una vejiga que se infla mucho más fácilmente que una más rígida, diremos que la vejiga fácilmente inflable tiene una compliancia alta, y la vejiga rígida una compliancia baja. Luego tenemos el recíproco de este parámetro, que es la elastancia, y calcularemos la presión sistémica media como la razón de la volemia entre la compliancia. La compliancia generalmente no cambiará, porque digamos que estamos hablando de las propiedades intrínsecas de los tejidos. Entonces, para cambiar esta presión sistémica media, nosotros veremos que podemos cambiar la volemia. Un aumento de la presión sistémica media quiere decir un aumento de la resistencia hidráulica del circuito sistémico, y un aumento de esta resistencia hidráulica que opone al flujo querrá decir un aumento del gasto cardíaco o de la energía que tiene que erogar el corazón para poder hacer fluir toda la sangre en el circuito sistémico. Finalmente veremos este concepto preliminar de la presión osmótica, que lo explicamos con este simple diagrama, y nos ponemos en esta situación en la cual tenemos un ambiente a la izquierda, donde tenemos una baja concentración de solutos, y un ambiente a la derecha, donde tenemos una alta concentración de solutos. ¿Sí? Vamos a utilizar un poco esos términos acerca de solventes y solutos. En este caso, cuando tenemos, digamos, una membrana en medio de estos dos ambientes y no permitimos que los solutos pasen, vamos a tener un flujo neto de agua que pasa, ojo, de una concentración alta de solvente a una concentración baja de solvente. Quiere decir que es algo recíproco. Si tenemos una baja concentración de solutos, entonces tendremos una alta concentración de solvente. Y es claro, nos lo dice la ley de Fick nuevamente, el agua que está en altas concentraciones en la parte izquierda pasa a la parte donde está en menores concentraciones. Entonces, para que nosotros podamos detener este flujo de agua que se crea a través de esta membrana semipermeable, necesitamos aplicar una fuerza, y esta fuerza transformada en presión será la presión osmótica. Ya veremos que este concepto nos servirá para entender algunos de los principios físicos de la hemodiálisis, o del filtro de hemodiálisis, perdón. Con respecto al sistema urinario, nos recordamos básicamente que este es irrigado por la arteria renal y drenado por la vena renal. Tendremos tres funciones principales.
que son la eliminación de residuos productos del metabolismo de nitrógeno, la regulación de fluidos y balance de electrolitos, y las funciones endocrinas y metabólicas. Como ya veremos más adelante, esta última función no podremos suplirla con el tratamiento de hemodiálisis. Luego, la unidad básica de los riñones es el nefrón, como se recordarán. No es tarea ver, digamos, la anatomía detallada del nefrón, pero sí me interesa que veamos este elemento de acá, que es la cápsula de Bowman, o también llamado glomérulo, ya que este nos dirá cuál es el diagnóstico del sistema urinario de un paciente. Y esto podemos entenderlo con la tasa de filtración glomerular. Es digamos, un parámetro que se utiliza para dar este diagnóstico. Este parámetro en realidad es muy difícil de calcular, digamos, matemáticamente con ecuaciones, y es por eso que se realizan diversas simplificaciones, aproximaciones, estimaciones de esta tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, se puede utilizar la tasa de limpieza de creatinina para estimar este parámetro. Veremos entonces que acá tenemos una ecuación bastante simplificada de la tasa de filtración glomerular, que nos dice que la concentración de un soluto en la orina multiplicado por el flujo de la orina dividido entre la concentración de ese soluto en el plasma nos dará una idea de cuánto estamos filtrando ese soluto en la cápsula de Bowman. Esto es corregido por un factor, digamos que es dividido entre el área superficial del cuerpo de la persona, ya que no es lo mismo tener una tasa de filtración glomerular para una persona de 2 metros que para una persona de 1 metro, 1 metro y medio. Entonces es necesario corregir esta tasa de filtración. Como les decía, esto es bastante simplificado. No estamos tomando en cuenta que tenemos los capilares peritubulares que realizan una reabsorción y secreción de los solutos. Entonces, básicamente se realiza una aproximación con la tasa de limpieza de la creatinina. Se dice que son más o menos iguales y digamos que el error es más o menos del 10 y el 20%. ¿Por qué nos interesa esta tasa de filtración glomerular? Como les decía, nos dice, dependiendo del nivel de esta tasa, cuál es el estado de nuestro sistema urinario. La media de una persona normal son de 100 a 130 mililitros por minuto por cada 1,73 metros cuadrados. Veremos entonces que el estado, el quinto estado de la enfermedad renal crónica será una tasa glomerular mucho menor que 15 mililitros por minuto. En ese caso, la persona, pues obviamente tiene que llevar una serie de tratamientos, ya que si no, pues la persona continúa a aumentar sus concentraciones en estas toxinas que obviamente lo pueden llevar a la muerte. Entonces tenemos 3 tratamientos. El primero, la hemodiálisis, en el cual entraremos en detalle profundamente. La diálisis peritoneal, que vamos a tocar bastante superficialmente. Y el trasplante renal, que de hecho es, digamos, el tratamiento que le da la mejor calidad de vida a la persona, pero como sabemos, no es fácil encontrar un donador de órganos. Entonces, comenzamos con la hemodiálisis. Como les decía antes, no cubre todas las funciones del sistema urinario, y las que sí cubre, en realidad las cubre parcialmente, ya que, como veremos, no logramos filtrar por completo todas las toxinas que los pacientes pueden acumular sin sus sistemas urinarios sanos. Veremos que también es un tratamiento permanente, es decir, que las personas, a partir del momento en que entran en hemodiálisis o que tienen una insuficiencia renal crónica, están obligados a ir cada 2 o 3 veces por semana a los centros de hemodiálisis, al hospital, y cada tratamiento tiene una duración de 4 a 6 horas.
Por ejemplo, en casos que son, en el caso sean 3 veces por semana, el paciente tendrá 2 periodos de reposo breve, más o menos 2 días, en realidad son 2 días, y un periodo de reposo largo, que serán 3 días. Obviamente, hoy en día existen otros tipos de hemodiálisis, llamados a alta eficiencia, que han logrado reducir esta duración a 3 horas. Veremos más adelante que existen estos nuevos tipos de hemodiálisis que han logrado, digamos, ganarle una hora que es calidad de vida para la persona. En vez de estar 4 o 5 horas, pues ahora está 3 horas. Aún es un choque psicológico para el paciente, pero digamos que es un paso en pro de la lucha contra la enfermedad renal crónica. Entonces, entramos un poco más profundamente en el detalle de la hemodiálisis, viendo un diagrama general. Podemos ver acá en la izquierda un diagrama bastante general, y en la derecha un diagrama un poco más detallado de algunos de los elementos que se utilizan en la máquina de hemodiálisis. Por ejemplo, podemos ver algunos sensores de presión, detectores de burbujas de aire, trampas para el aire, otros sensores de presión para la línea arterial. Tenemos diferentes elementos. Nuevamente vemos la bomba de heparina. Si no se mal recuerdan, la heparina es una sustancia que necesitamos suministrar al paciente sí o sí, porque es el anticoagulante que nos permite realizar la circulación extracorpórea. Entonces, digamos que estos elementos por ahora los dejamos secundarios. No estoy diciendo que no sean importantes, pero para nuestros motivos de principios de hemodiálisis, vamos a focalizarnos en las bombas, el filtro y en los circuitos hemático y de dializado. En este diagrama general quisiera que observáramos 2 cosas muy importantes, y es la posición de las bombas. Sí, pueden observar la bomba que está drenando sangre del paciente, bombea la sangre hacia el filtro. En vez, la bomba que se ocupa del circuito de dializado está succionando del dializado fresco. Esta es una característica. La segunda que les voy a mencionar es la inversión de los flujos de dializado y el flujo de sangre. Estas 2 características, vamos a verlas más adelante, aumentarán la eficiencia de nuestra filtración. Como se habrán imaginado, en hemodiálisis utilizaremos muchísimo la difusión, siempre dada por la ley de Fick. Y vemos un poco más en detalle el dializador, y alguien en la presentación anterior me había, digamos, hecho la pregunta de cuál es la diferencia entre un filtro de hemodiálisis y un oxigenador. Esta es una pregunta bastante, digamos, con trampa, porque sí son muy parecidos en el sentido que su principio de funcionamiento es básicamente el mismo, solo que en el filtro de hemodiálisis vamos a transferir diferentes moléculas. Por ejemplo, vamos a tener el agua, vamos a tener la urea que necesitamos tomar o filtrar de la sangre, y tendremos otros solutos que necesitamos ingresar a la sangre, como por ejemplo el bicarbonato. Si se recuerdan, en forma son bastante similares con el oxigenador. Tenemos nuevamente membranas a fibras huecas con microporosidades, solo que en este caso la sangre estará pasando dentro de la fibra. Me parece que en el caso de los oxigenadores estaba pasando fuera de las fibras, y teníamos obviamente una transferencia de oxígeno y de dióxido de carbono. En este caso, obviamente, como les he mencionado, no vamos a tratar con estas moléculas, sino con diferentes solutos, pero el principio de funcionamiento será básicamente el mismo. ¿Y cómo logramos entender este paso, digamos, de
de solutos hacia la parte del dializado, escribiendo las ecuaciones de equilibrio de masa por cada soluto. Por ejemplo, hagámoslo con la creatinina, digamos que es uno de los desechos musculares que es necesario remover de la sangre. Por ejemplo, tenemos en entrada una concentración de creatinina en la sangre, y aquí podemos ver que se multiplica con el flujo de sangre. A esto le restamos la concentración de la creatinina en salida y lo multiplicamos nuevamente por el flujo de sangre en salida. Esto nos dará básicamente el flujo neto del soluto que ha salido de la sangre. Es muy parecido a la ley de Kirchhoff, para los que la conocen, donde tenemos diferentes corrientes que entran a un nodo, otras corrientes que salen. Entonces, básicamente, una ecuación de equilibrio en estos términos de masa. Veremos que podemos escribir, las ecuaciones en la misma parte del dializado. Vamos a escribir exactamente lo mismo, las mismas ecuaciones de equilibrio, solo que en la parte de dializado, y veremos que este flujo total de soluto en realidad está dado por dos contribuciones, que es el flujo por difusión y el flujo por ultrafiltración. Vemos que la difusión sigue los principios físicos de conducción y la ultrafiltración los principios físicos de convección. Con respecto a la difusión, sabemos que siguen las leyes de Fick, ya lo habíamos visto más o menos en la presentación anterior. Llegamos a su expresión final, digamos, en la cual depende de tres parámetros importantes, que son el gradiente de concentración, la superficie de contacto efectiva y un coeficiente de permeabilidad total del dializador, llamado K0. Iniciamos entonces, digamos, desde la parte un poco más primitiva de la ley de Fick, que es donde estoy señalando ahora mismo, que es simplemente un flujo por unidad de área, será igual a una difusión, un coeficiente de difusión multiplicado por la derivada parcial de la concentración con respecto a la distancia, digamos, en un compartimento. Tendremos en el filtro de hemodiálisis tres compartimentos, en realidad: compartimento de la sangre, membrana y dializado. Si nosotros asumimos que esta distancia es simplemente digamos, en una dimensión, podemos escribir la ley de Fick en esta forma simplificada. Tenemos ya no una derivada parcial, sino un diferencial de concentración dividido entre un cierto espesor. Para calcular, digamos, para tener en cuenta que tenemos diferentes compartimentos, no solo un compartimento de la membrana, tenemos que agregar estos diferentes términos que ya veremos cómo se transforman en coeficiente de permeabilidad. Antes de eso, digamos, flujo por unidad de área total es multiplicado por el área efectiva a contacto para que se transforme simplemente en un flujo de masa. Entonces, utilizando este denominador, encontramos también el coeficiente de permeabilidad. Cada uno de estos términos representará una resistencia que opone el compartimiento de sangre a la difusión, el compartimiento de la membrana a la difusión y sucesivamente con el compartimento de la diálisis. ¿Cómo podemos aumentar la eficiencia de la difusión? Entonces, hay que disminuir estas resistencias, la resistencia a la sangre, la resistencia a la membrana y de dializado. Para poder realizar eso, con respecto a la sangre, se disminuye el grosor de la capa de sangre que está dentro de estas fibras huecas. Con respecto al parámetro de la resistencia a la membrana, tenemos que disminuir el grosor de la membrana y podríamos aumentar su coeficiente de difusión, por ejemplo, utilizando otro tipo de material. Finalmente, para ajustar el parámetro de la resistencia del compartimento de dializado, es necesario aumentar el flujo de dializado.
Veremos también de que estas resistencias, sangre, membrana, dializado, dependerán de cada molécula de la cual estamos hablando. Es decir, entre mayor peso molecular, mayor será la resistencia a la difusión. Y podemos verlo claramente en este gráfico, donde para moléculas como la urea y la creatinina, que tienen bajo peso molecular, tenemos una resistencia mucho menor, una resistencia compresiva a todos los contributos, es mucho menor en estas moléculas que, por ejemplo, en la vitamina B12, que es una molécula con un peso mucho más grande y tenemos una resistencia mucho mayor a la difusión. Tendremos otras moléculas, inulina, veremos más adelante la beta-2 microglobulina, que básicamente al final no podremos filtrar la sangre en grandes cantidades de estas moléculas. Para, digamos, aumentar la eficiencia de nuestra filtración, utilizamos una técnica llamada ultrafiltración, que es prácticamente usar los principios físicos de convección para aumentar digamos, este flujo que estamos creando de cada soluto. Entonces, este también tendrá diferentes parámetros importantes, por ejemplo, el coeficiente de tamizado, también llamado en inglés sieving coefficient. Tendremos la concentración media del soluto en la parte de la sangre, obviamente, y una tasa de filtrado del solvente QF. Empezamos entonces en orden con el coeficiente de tamizado. Podemos ver este gráfico y entendemos que el coeficiente de tamizado va de 0 a 1 y disminuye con respecto a qué tan grande es la molécula. Este coeficiente nos da una noción de, digamos, cuánto es fácil para las moléculas pasar a través de los microporos. Entonces vemos que para la membrana fisiológica glomerular no cambia mucho el coeficiente de tamizado. En vez, para una membrana un poco, para diferentes tipos de membrana, y en este caso la Cuprofan, que es una membrana que se utilizaba antes, tenemos un coeficiente de tamizado muy bajo para moléculas de, digamos, medio peso molecular. Dependerá también de la concentración media del soluto. Es claro que si tenemos un compartimiento de sangre con una mayor concentración de ese soluto, pues lograremos ultrafiltrar mucho más. Y finalmente tenemos la tasa de filtrado del solvente QF, que seguirá básicamente una ley muy similar a la de Ohm. En realidad es una analogía totalmente hidráulica eléctrica, en la cual esta tasa de filtrado de solvente será igual a una resistencia hidráulica, como vemos acá, que es una resistencia que se opone al pasaje del solvente a través de estos microporos. Veremos que la fuerza que maneja o que gestiona este flujo que se crea de solvente de la sangre hacia el dializado estará regido por la presión transmural de la membrana y la presión osmótica. Vemos que esta presión transmural es simplemente la presión que tenemos en el compartimento de la sangre y la presión que tenemos en el compartimento del dializado. Es una diferencia entre las dos. Y aquí entramos en una de las características que les mencionaba anteriormente de por qué nosotros colocamos las bombas en esta configuración. Imagínense que tenemos la bomba que está, valga la redundancia, bombeando hacia el compartimiento de la sangre. Esto creará obviamente una condición de alta presión en este compartimiento. Y si nosotros utilizamos la bomba en la parte del circuito de dializado en configuración de succión, entonces tendremos una presión negativa, en la parte del compartimiento de dializado. Esto creará un diferencial de presión bastante alto y hará que este término sea de mayor magnitud. Tenemos también que vencer las fuerzas de la presión osmótica. Si se recortarán
y teniendo en cuenta las condiciones de ahora, donde tenemos una baja concentración de solutos en la parte del dializado y una alta concentración de solutos en la parte de la sangre, el agua tenderá a pasar de la parte del dializado a la parte de la sangre, y no es algo que nosotros queremos. En realidad queremos desechar el agua que tiene en exceso el paciente. Entonces queremos un paso inverso, digamos, un paso de la sangre hacia el dializado. Por eso es necesario que este diferencial de presión sea obviamente más grande que el diferencial de presión osmótica. ¿Cómo logramos evaluar la eficiencia del dializador? Hay dos términos muy importantes que son la clearance, en inglés también llamado la limpieza, y la dializancia o dialysis en inglés. Y podemos calcularnos estos parámetros. Estos son por cada soluto, nuevamente. La clearance es básicamente el flujo de sangre en entrada multiplicado por, digamos, un porcentaje de el soluto que hemos logrado limpiar con respecto al compartimiento. Tenemos la concentración del soluto en entrada menos la concentración del soluto en salida. Obviamente este número tiene que ser positivo, dividido entre la concentración de ese soluto en entrada al filtro de hemodiálisis. Veremos que la dializancia es básicamente lo mismo que la clearance cuando tenemos un recírculo, cuando no tenemos un recírculo del dializado, ya que la concentración del dializado en entrada será siempre 0. Si nosotros eliminamos este término, tendremos simplemente una clearance igual a la dializancia. Como les mencionaba, la clearance es básicamente cambia con respecto a cada soluto, y podemos observar nuevamente lo que ya les mencionaba antes, que no lograremos filtrar todos los solutos, todas las toxinas al paciente, ya que no logramos realizar una buena limpieza de las moléculas de alto peso molecular, como lo son nuevamente la vitamina B12, acá podemos ver la beta-2 microglobulina, que son, podemos ver, son 11.000 Daltons. Esta es la unidad de medida del peso molecular. Podemos ver que obviamente tenemos una limpieza mucho peor en estas digamos, moléculas, que con respecto a moléculas mucho más fácil filtrables, y también que pueden ser eliminadas por la difusión, que son la urea, creatinina, etc. ¿Cómo podemos entender entonces que un filtro de diálisis es bueno o es malo? Tenemos tres parámetros que es importante observar, que es la remoción de solutos de bajo peso molecular, nuevamente urea y creatinina, remoción de solutos de alto peso molecular, por ejemplo, vitamina B12, y cuánto es la tasa de filtrado de agua. Podemos verlo en esta tabla, donde se muestran diferentes dializadores con diferentes membranas, y aquí digamos, se muestra los diferentes parámetros que se observan para decir si un dializador es efectivo, si un dializador podríamos utilizarlo con un paciente. Vemos los niveles de ultrafiltración, la clearance de urea, creatinina, y nuevamente las moléculas de mayor peso molecular, como la vitamina B12. Veremos que un aumento del flujo de sangre y un aumento del flujo de dializado nos dará un aumento del flujo creado por difusión. No será lo mismo para la ultrafiltración, donde la limpieza de moléculas de peso molecular medio será mucho más difícil y aumentará hasta un cierto nivel con el flujo de sangre idealizado. Si aumentará, podemos ver acá un poco cómo aumentan, pero llegan hasta un nivel de saturación que no nos permitirán de limpiar bien estas toxinas que quedan dentro del paciente. Vemos un poco acerca de los diferentes dializadores. Por ejemplo, tenemos dializadores a placas paralelas, dializador a bobina. Realmente actualmente se utilizan solo los dializadores a fibras huecas, son los
los más difusos actualmente. Y podemos ver que podemos utilizar nuevamente la ecuación de Hagen-Poiseuille para estimar la caída de presión que tendremos debido a los filtros, al filtro de hemodiálisis. Podemos observar que tenemos diferentes, ya sea para secciones rectangulares, secciones cilíndricas, y esta es una ecuación que yo les había mostrado antes, pero no tenía este parámetro n, que es básicamente, toma en cuenta todos los tubos que están en paralelo en el dializador. Entonces, les hablo un poco más acerca de las características de las fibras huecas, ya que son los más utilizados. Estos pueden tener de 10.000 a 15.000 fibras. Su grosor de la membrana puede ser de 10 a 30 micrómetros. El diámetro interno de las fibras será de 150 a 200 micrómetros. Recordemos que tenemos que tener una capa de sangre baja para aumentar la eficiencia de la difusión. Y las microporosidades en las membranas serán de 50 angstroms, que para los que no recuerdan es 10 a la menos 10 metros. Es decir, una porosidad, digamos, huecos bastante pequeños. Las bombas utilizadas en hemodiálisis son solo peristálticas. Esto es claro si observamos que la eficiencia de la diálisis depende del flujo de sangre y el flujo de dializado que estamos tratando. Sabemos que necesitamos mantener un flujo constante, y recordamos que la bomba peristáltica logra hacer esto porque es una bomba volumétrica, y seguramente tendremos cambios de la resistencia hidráulica aguas abajo de la bomba, porque recordemos que estamos cambiando el volumen de la sangre de los pacientes. Un cambio en el volumen de la sangre de los pacientes nuevamente quiere decir un cambio en la presión sistémica media. Es decir, que estamos cambiando efectivamente la resistencia hidráulica. Entonces, no queremos ni aumentar demasiado ni disminuir el flujo de sangre en el paciente. Necesitamos limpiar 5 litros de sangre. El flujo de sangre medio que se utiliza en hemodiálisis es de 350 mililitros por minuto, y veremos que generalmente se utiliza el doble para el flujo de diálisis. Tendremos más o menos 700 mililitros por minuto. Nuevamente tenemos que observar el volumen de cebado o el volumen primario, que son más o menos 150 mililitros que están dentro del filtro de hemodiálisis. Y nuevamente lo menciono otra vez, que un aumento del flujo de sangre y un aumento del flujo de diálisis querrá decir un aumento del flujo de difusión. Ahora llegamos a la segunda característica que les mencionaba antes, que tenemos que poner atención, y es la dirección del flujo en el compartimento de sangre y la dirección del flujo en el compartimento del dializado. Pongámonos en la situación en la cual tenemos la misma dirección, o la configuración cocorriente es llamada, que es esta que estoy señalando ahora mismo, donde el diferencial de concentración cambiará con respecto a la longitud del dializador. Entonces tendremos un diferencial de concentración de baja magnitud al final del dializador. Esto no sucede si nosotros utilizamos una configuración de contracorriente, en la cual el diferencial de concentración se mantiene constante a lo largo de toda la longitud del filtro de hemodiálisis. Con respecto al acceso vascular, vamos a utilizar una técnica llamada fístula arteriovenosa, que es básicamente la unión de una vena con una arteria. Podemos ver la fístula interna que estoy señalando ahora mismo. Es, como les mencionaba, un intervento en el cual se conecta la vena cubital específicamente con la arteria radial.
Tendremos también otros tipos de fístula, por ejemplo, fístulas con un graft. Este graft puede ser en material artificial, como lo es el Dacron o el politetrafluoretano, también llamado PTFE, los cuales son materiales artificiales biocompatibles con el cuerpo humano. También podemos realizarlo con, digamos, la extirpación de la vena safena del paciente. Esto podría también, podemos realizar también de esta manera un graft arteriovenoso. Veremos en la siguiente diapositiva que si tenemos una fístula arteriovenosa que nos dará ventaja, digamos, con respecto a realizar la conexión directamente con una vena o directamente con una arteria. Si se recuerdan, conectar directamente una vena con una bomba peristáltica podría crear el colapso de las paredes de la vena y hacer la puntura en una arteria que, digamos, tiene las paredes un poco más fuertes, podría no ser una vía de acceso muy, digamos, eficiente o buena para el paciente. Entonces, obviamente, los científicos vinieron con esta solución de la fístula arteriovenosa, que pero nos dará algunos problemas ligados al sistema cardiovascular. Entonces, algunos efectos adversos, por ejemplo, la pérdida de la perfusión fisiológica de la mano. Sabemos que no será muy fisiológico que, digamos, tener una arteria que está conectada directamente al tracto venoso. Obviamente tendremos una pérdida de la perfusión de la mano. También tendremos un incremento de la presión en la aurícula derecha, ya que nosotros, como les mencionaba, estamos conectando a una vena, es decir, estamos aumentando la presión del tracto venoso, y el tracto venoso obviamente está conectado a la aurícula derecha y esto hace que aumente la presión en la aurícula, que en este caso es llamada RAMP, que está por el nombre Right Atrial Mean Pressure, que es básicamente un parámetro que se utiliza con respecto a esta gráfica para, digamos, detectar el nivel de retorno venoso que podríamos, que se puede tener en el corazón. Entonces, un aumento de la RAMP podemos observar que nos dará poco a poco un retorno venoso mucho menor. Un retorno venoso menor quiere decir un volumen sistólico, digamos, un volumen que está dentro del corazón mucho menor, es decir, un volumen sistólico disminuido. Quiere decir de que el corazón, para que éste aumente su gasto cardíaco, tiene que aumentar necesariamente la frecuencia con la cual está, digamos, se está contrayendo. Entonces, tener esta situación de aumento de la presión media de la aurícula derecha nos hará aumentar el gasto cardíaco y nuevamente crearnos una situación de sobrecarga del corazón. Tendremos también un incremento de la perfusión debido a la pérdida de distribución de las resistencias hidráulicas. Nuevamente les pongo el ejemplo en el cual tenemos un brazo que no está pidiendo los niveles de sangre correctos, es decir, de que los demás distritos del cuerpo están, no están siendo irrigados de una manera correcta y por ende tienden a pedir mucha más sangre. Esto nuevamente va a incidir en la sobrecarga del corazón. Finalmente, con la fístula podemos tener una oclusión o apertura con el tiempo y pues obviamente una apertura podría darnos la condición de tener mucho más flujo de sangre que el necesario. Hablamos un poco acerca de los sensores. Esta información la he obtenido de digamos, una empresa que digamos, bastante se entiende acerca de sensores.
y tenemos este diagrama en el cual hay bastantes sensores, se utilizan sensores y transductores de presión, flujómetros, detectores de aire, sensores de temperatura y hasta sensores de posición de la bomba. Obviamente veremos que estos sensores están conectados a las alarmas, las cuales podemos subdividirlas en 3 grandes grupos, que son la monitorización del circuito hemático, la monitorización del circuito de dializado y la monitorización del filtro. Entonces, comenzando con la monitorización del circuito hemático, tendremos diferentes alarmas, por ejemplo, presión venosa, presión arterial, detector de burbujas, flujo de sangre y final de infusión de heparina. Veremos que muchas de estas alarmas, algunas tienen umbrales, otras no. Por ejemplo, con respecto a la presión venosa, obviamente tendremos umbrales acá, en el cual una presión venosa por debajo del nivel correcto podría indicar que el paciente se ha desconectado de la máquina, y una presión venosa demasiado alta podría indicar que el circuito está teniendo una oclusión, digamos. Finalmente, tendremos también la monitorización del circuito dializado, donde monitorizamos la conductividad del dializado, que nos da una idea de su concentración, es decir, que necesitamos controlar que la concentración sea correcta, la temperatura, el flujo de dializado. En los dos tenemos flujo de sangre, flujo de dializado, ya que obviamente necesitamos monitorizar estos parámetros. Tenemos una detección de fuga de sangre, ya que detectar una fuga de sangre en la parte del dializado, pues quiere decir de que nuestro filtro está averiado, necesitamos cambiarlo. Y finalmente, en la monitorización del filtro, donde veremos el volumen de ultrafiltrado, es decir, cuánto hemos logrado ultrafiltrar de agua, en este caso. Es obviamente necesario tener una monitorización de esto, ya que no queremos quitar tanta agua del paciente. Y finalmente, una monitorización de la presión transmembrana. Obviamente, una presión transmembrana demasiado alta podría dañar la membrana del filtro. Hablamos un poco más acerca de los efectos adversos del tratamiento, no necesariamente conectados con la fístula. Tendremos complicaciones, obviamente, como por ejemplo pacientes con uremia. Ya sabemos que no hemos logrado limpiar a la perfección todos los solutos que podrían tener efectos adversos en el paciente. Podríamos tener una acumulación de la beta-2 microglobulina que podría crear, como les mencionaba, efectos adversos para la persona. Tendremos un riesgo de émbolos gaseosos, ya que obviamente estamos trabajando con circuitos extracorpóreos. Alguna burbuja de aire podría entrar en el paciente. Tenemos riesgos de anemia, ya que nuevamente estamos trabajando con circulación extracorpórea, quiere decir que podríamos tener cierto nivel de hemólisis, ya sea mecánica o química. Finalmente, hay una predisposición a la aterosclerosis con el tiempo. Obviamente, los pacientes pueden desarrollar esta enfermedad. Algunos efectos adversos con respecto a la interacción entre máquina y pacientes son, por ejemplo, la hipotensión durante el tratamiento y la hipertensión entre tratamientos. Esto es bastante claro cuando pensamos a la presión sistémica media, la cual aumenta y disminuye con respecto al volumen de la sangre. Durante los tratamientos, al paciente se le remueve volumen de sangre, es decir, que puede llegar a una hipotensión, y entre tratamientos los pacientes tienden a acumular fluidos, por ende pueden tener una situación de hipertensión. Finalmente, el síndrome de desequilibrio de perfusión, que es bastante similar a lo que les explicaba de la fístula, donde tenemos una mala distribución de las resistencias hidráulicas en el circuito sémico. Y en este caso,
como les mencionaba antes, diferentes distritos del cuerpo están pidiendo mucha más sangre, ya que cierta parte se está tomando o se está drenando del cuerpo, lo que nuevamente puede llevar al caso de la sobrecarga del corazón. Hablamos bastante brevemente acerca de la diálisis peritoneal. Es un tratamiento alternativo a la hemodiálisis. Simplemente es el uso de la membrana peritoneal para realizar estos principios físicos de difusión y ultrafiltración. Su funcionamiento es bastante simple. Consiste en insertar este líquido dializado a través de un catéter en la cavidad peritoneal, dejar pasar, si no me equivoco, son 6-8 horas. Luego de este tiempo, este dializado usado es desechado, y obviamente esto tendrá muchas ventajas con respecto a la hemodiálisis, como por ejemplo la mayor comodidad del paciente, que tenemos un bajo costo, que no tenemos un riesgo de anemia, ya que no estamos realizando una circulación extracorpórea, pero obviamente tendremos desventajas, como por ejemplo el riesgo de infección e inflamación debido al catéter. Es claro mencionar que este catéter permanece permanente, digamos, a el paciente, es decir, que puede estar sujeto a infecciones y esta infección podría incidir en un riesgo de peritonitis, que sería una situación muy complicada para el paciente. Finalmente, la pérdida con el tiempo de la eficiencia de ultrafiltración es uno de las ventajas más grandes de la diálisis peritoneal, ya que, como se dice acá, con el tiempo se pierde esta eficiencia y pacientes que están en diálisis peritoneal terminan pasándose al tratamiento de hemodiálisis. Algunos problemas por resolver con respecto a la temática de hemodiálisis. Tenemos que es necesario reducir el tamaño de las máquinas. Sabemos que tenemos estos centros de hemodiálisis con máquinas muy grandes, que obviamente pocos pueden permitirse tener una máquina dentro de sus casas. Necesitamos sistemas portátiles que los pacientes puedan tomar consigo mismo. Una reducción del tiempo del tratamiento sería, nuevamente, agregaría un poco más de calidad de vida a los pacientes. No tendrían que estar 4 horas, 3 horas, podrían estar menos, que sería, digamos, un choque a la vida de los pacientes disminuida. Necesitamos soluciones de dializado reutilizables, y esto está conectado intrínsecamente a la reducción del uso de agua en hemodiálisis. Pónganse a pensar que son 180 litros por cada tratamiento. Eso es una cantidad exagerada de agua. Entonces, las soluciones para reducir este consumo exagerado de agua son bastante necesarias en estos tiempos. Finalmente, tenemos algunos problemas, como por ejemplo tratar de realizar filtros reutilizables. Nuevamente, esto incide en los costos del tratamiento. Obviamente, cada tratamiento es nuevamente un filtro. Y finalmente, sistemas que puedan adaptarse a las necesidades del paciente. Obviamente, no todos tienen la misma condición. Es necesario tener diferentes, digamos, parámetros que puedan acoplarse al paciente. De hecho, hay algunas soluciones ya en el mercado, por ejemplo, la hemofiltración, la diálisis de alto flujo, la hemodiafiltración, que son tratamientos de hemodiálisis que han logrado reducir este tiempo de espera a 3 horas y digamos que pueden ser adaptados a cada problema que tiene el paciente. Luego tenemos estos últimos dos, que en realidad son membranas. Estas membranas prácticamente permiten una filtración de moléculas de alto peso molecular, por eso es llamada high cutoff, y la medium, obviamente, para moléculas de medio peso molecular.
De hecho, yo asistí a un webinar de una empresa llamada Baxter, donde explicaban bastante bien este nuevo funcionamiento de las membranas de medium cutoff, en las cuales daban bastante evidencia de poder filtrar moléculas como lo son la beta-2 microglobulina, que como les había dicho antes, en la hemodiálisis estándar no era muy fácil filtrar esta molécula. Ok, con respecto a los principios de hemodiálisis, hemos dado por terminado, y yo he hecho una pequeña, digamos, recolectado un poco de artículos acerca de la enfermedad renal crónica en El Salvador. Lo he hecho porque me he dado cuenta que en realidad es una situación bastante grave a nivel nacional y también a nivel centroamericano. Me gustaba presentarles digamos, estas evidencias acerca de cómo está la situación en El Salvador, ya que es bastante impactante. Basta que uno de ustedes vaya en Google y busque un poco acerca de la enfermedad renal crónica en El Salvador y se dé cuenta que hay muchísimos artículos que muestran todas estas incidencias de esta enfermedad y que no están relacionadas directamente con causas tradicionales como lo pueden ser la diabetes o la hipertensión arterial. Entonces vemos que hay reportes de un incremento de esta enfermedad en la última década, del 2002 al 2012. Digamos, estos documentos que he encontrado llegaban hasta el 2015. Quiere decir de que, digamos, en esta pequeña investigación que he hecho no he podido encontrar, digamos, qué ha sucedido en los años un poco más recientes, digamos. He encontrado también que es la tercera causa de muerte a nivel nacional en ambos sexos, donde es la primera causa de muerte en hombres y la quinta en mujeres. Es decir, que tenemos una primera causa de muerte en hombres conectada a la enfermedad renal crónica. Mundialmente, la primera causa de muerte está conectada a problemas cardiovasculares. En El Salvador no tenemos esta incidencia grande de enfermedad renal crónica. Su letalidad hospitalaria es de 12.6%, quiere decir de que de 100 personas que están siendo tratadas por hemodiálisis, más o menos 12 o 13 personas mueren porque tal vez no tienen digamos, las personas no están tal vez capacitadas para poder darles este buen tratamiento de hemodiálisis. Y como les decía, este aumento o incidencia de la enfermedad renal crónica por causas no tradicionales no tiene digamos, una explicación. Han dado diferentes hipótesis o nexos entre los trabajadores agrícolas y esta enfermedad, que pueden estar conectados a factores ocupacionales y agroquímicos, pero lo que me impactaba es que a una de esa fecha, que esto es más o menos del 2013, 2014, en toda esa década del 2002 al 2012 no se ha encontrado esta causa del aumento de la enfermedad renal crónica en El Salvador. De hecho, hay algunos estudios que se han realizado en el país, en los cuales se han estudiado las personas que viven a 0 metros arriba del nivel del mar, es decir, obviamente en la costa, en la parte de la costa, y personas que viven un poco a una latitud un poco más alta, y es clara la, digamos, incidencia de la enfermedad renal crónica en personas que viven en la costa. Este porcentaje es la concentración de creatinina que se ha encontrado en el nivel de sangre de estas personas. Tener un alto nivel de creatinina quiere decir que estas personas no están filtrando esta toxina y simplemente se está acumulando. Podemos ver que tanto para hombres como para mujeres tenemos el mismo problema, y se puede observar que las personas que viven en la costa tienen básicamente esta incidencia
aún más impactante es ver, digamos, lo que sucede en las plantaciones o las personas que trabajan en las plantaciones de caña de azúcar y algodón, donde la tendencia es básicamente clara. Las personas que han trabajado más de 20 años tienen un altísimo nivel de creatinina en la sangre, es decir, que todas estas personas que están trabajando en estas plantaciones, que viven cerca de la costa, están teniendo un aumento considerado de los niveles de creatinina y por ende están teniendo esta enfermedad. Estas son simplemente hipótesis que se han realizado porque ya como les mencionaba antes, no se ha dado una confirma a esta teoría. De hecho, me gustaba hacer esta pequeña investigación porque he encontrado también en conferencias de la Organización Panamericana de la Salud, donde hacen diferentes propuestas, digamos, al sector de la salud, y hacían una propuesta bastante interesante que me parecía que competía al sector de la biomédica, donde dice que es necesario promover en los países de la región la adopción de políticas de compras que garanticen la calidad de los insumos y los medicamentos y que facilitan las economías de escalas en la adquisición de equipos terapéuticos, ojo, e insumos. Quiere decir de que sí, es necesario realizar investigaciones para entender por qué se está teniendo esta gran incidencia de enfermedad renal crónica en la población de El Salvador, pero también realizar digamos, movimientos del sector de la biomédica en los cuales podemos proporcionar mejores máquinas, mejores tratamientos a las personas, personal que esté capacitado para atender a toda esta población que está teniendo esta gran incidencia de enfermedad renal crónica. Por eso les mencionaba que me parecía bastante impactante y también nos da cierto sentido de responsabilidad a nosotros los biomédicos, ya que somos nosotros también que velamos por la calidad de vida de los pacientes y mucho más aún de nuestra población. Les dejo siempre un poco las referencias. Me parece que estas diapositivas las van a obtener luego de cuando termine la conferencia. Hay algunas referencias acerca de los cursos que yo he realizado en la maestría en el Politécnico de Milán. Si están interesados tal vez un poco más acerca de estos temas de sistemas de soporte de vida o biomáquinas, saben que pueden pedir mi correo. Yo claramente les puedo mencionar o hablar un poco más acerca de estos cursos. Finalmente les dejo también las referencias de esta pequeñísima investigación que he realizado. Verdaderamente parecen solo pocos artículos, pero en realidad en esta parte, en este artículo, en la primera diapositiva de enfermedad renal crónica, van a encontrar dentro del sitio de la OPS muchísimos artículos que están dentro, digamos, todos estos datos que he encontrado. Bueno, espero que les haya gustado, les haya parecido interesante esta conferencia. Voy a proceder a hacer la interrupción. Bueno, agradecemos al ingeniero por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia en la materia. En este momento iniciaremos la sección de preguntas. Pueden escribir sus preguntas en el chat o activar sus micrófonos si así lo desean. Hizo una mano, sí, el ingeniero Álvarez, que... Sí, gracias, Aldo, por compartir tus conocimientos. Quería consultarte algo respecto a los tratamientos para el filtro dializador. Perdón. El proceso o los factores a considerar en el tratamiento del agua para lo dializado. Estabas comentando que son 180 litros por cada
Sí, cada tratamiento. ¿Cuál es el sí. proceso que tiene que llevar esta agua? ¿O qué factores hay que considerar? Fíjense que en realidad el dializado es preparado, obviamente, antes de poder suministrarlo a los filtros. Llevan, obviamente, algunas concentraciones de soluto, por ejemplo, tienen concentraciones de bicarbonato, se les suministran concentraciones de bastante. Es necesario tratar esta agua en breves palabras, digamos, para realizar esta. Sí hay algunos, digamos, ya comerciales, procesos que se pueden realizar para disminuir la cantidad de agua. Por ejemplo, el reutilizo de el fluido dializado, donde obviamente no estamos utilizando siempre un dializado fresco. Hacemos una especie de recirculación del dializado y de esa manera se puede, digamos, disminuir un poco más esta cantidad exagerada de agua. No sé si he Gracias. respondido a su pregunta, ingeniero. Sí, sí, gracias. Y tu correo, tal vez lo puedes compartir ahí por el chat, por favor. El correo. Ah, sí, ok, sí, se los dejo acá. Listo, ahí se los dejo. Correo. Ha levantado la mano Oscar Meléndez. No sé si es el doctor Meléndez que me dio clases en realidad de anatomía y fisiología. No, pero bajó la mano. O tal Hola, vez está hola, hablando. Aldo. Sí, Hola, Aldo. Bueno, me da mucho gusto saludarte, Aldo, y es un placer verte de nuevo. Muchas felicidades por todos los logros académicos que estás logrando en pro de ti, de tu familia y de la comunidad de ingeniería biomédica. Bueno, Aldo, fíjate que como tú sabes, y lo has mencionado correctamente, la enfermedad renal crónica en El Salvador realmente se la ha bautizado como la nueva epidemia, ¿verdad? Porque han habido datos alarmantes de nuevos casos cada semana de orígenes no tradicionales, como tú correctamente lo mencionaste. Y es un desafío precisamente tratar de buscar una alternativa como tratamiento médico, ya sea por hemodiálisis o diálisis peritoneal continua ambulatoria, que tanto la tiene el Ministerio de Salud como el Seguro Social. Y a nivel privado, básicamente se está utilizando principalmente la hemodiálisis. El reto sigue siendo cómo hacer más accesible ambos tratamientos, porque claro. como tú sabes, en la parte privada, al menos en El Salvador, una sola sesión de hemodiálisis puede costar entre 113, 126 o 150 dólares por sesión de hemodiálisis, dependiendo de donde sea. Ahora, comentarte también que en relación a esto de la enfermedad crónica en nuestro país, hace algunos años atrás, en un gobierno, se inauguró en la zona del Bajo Lempa, en Usulután, se inauguró un centro de hemodiálisis que con bombos y platillos se inauguró. Llegaron las autoridades, inauguraron el centro de hemodiálisis del Bajo Lempa. Lo triste, Aldo, es que nunca funcionó, nunca lo pusieron a funcionar. ¿Por qué? Porque tuvieron el problema del suministro del agua. Como tú sabes, en una unidad de hemodiálisis tienes que tener una planta de tratamiento de agua. Entonces, siendo una zona costera con alta concentración de agroquímicos, agrotóxicos, insecticidas, pesticidas, bactericidas y todo lo que tú ya conoces, realmente un desafío terrible en cuanto al suministro de agua para la unidad de hemodiálisis. Claro, claro. Y precisamente todavía tenemos ese grave problema nosotros en el país. Mi pregunta para ti, Aldo, es ¿cuál es el futuro de las máquinas de hemodiálisis? ¿Cómo lo ves tú ahí en Italia? ¿Qué propuestas hay, por ejemplo?
Propuestas, digamos, un poco más, digamos, que puedan ya tocarse, que yo, digamos, he escuchado también donde trabajo, es la investigación, de hecho, de sistemas que utilicen mucha menos agua, ya sea cambiando la técnica que se utiliza de ultrafiltración. Por ejemplo, hay técnicas en las cuales la presión osmótica no se ve como algo negativo, sino como algo positivo, en el cual ayuda, digamos, a la presión transmural. Entonces, realizando ciertos juegos, digamos, de ingeniería, ya sea con el filtro, ya sea también, como le mencionaba al ingeniero Álvarez, de hacer una recirculación del dializado, y, digamos, otras técnicas que podrían utilizarse, se puede reducir considerablemente el consumo de agua. Pero sí, pienso que es un tema que necesita mucha más profundidad, mucha más investigación, no solo de parte, digamos, de los países desarrollados, sino también de El Salvador, que es un país que lo necesita. Entonces tiene que, digamos, invertir en estos temas tan delicados, ¿no? Sí, correcto, gracias. Y la última pregunta, Aldo. De seguro tú has visto, escuchado que se dio hace algunos años, se lanzó una información sobre el fin de la enfermedad crónica en el mundo. Así fue lanzado esa ocasión, esa nota, en el cual se decía que se había desarrollado el riñón biónico. ¿Qué sabes tú al respecto? Wow, de eso, fíjese que no he escuchado noticias. Digamos, una de las cosas un poco más, digamos, que se están desarrollando en estos momentos era una de las membranas que mencionaba, que era la membrana medium cutoff, que había visto en una de las empresas, por ejemplo, esta empresa Baxter, que había creado esta membrana. Pero digamos que no es algo portátil, digamos, no tan portátil como un riñón. No lo he escuchado, pero puede ser que alguien ya esté desarrollando este producto. Suena muy interesante, creo que lo voy a investigar. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Aldo. Un fuerte abrazo para ti. Hasta luego. Bueno, doctor Meléndez, hasta luego. De momento nos envían una pregunta y dice, ¿el equipo es el que calcula según los datos del paciente la cantidad de líquido que se va a extraer o lo realiza el que opera el equipo? ¿Y qué sucedería si este líquido extraído sobrepasa lo normal? Ok, hay ciertos sistemas, digamos, automáticos que serán muy costosos, digamos, que podrían de manera nuevamente automática saber cuánto es el líquido necesario para extraer de la sangre. Será una especie de algún sensor que pueda dar la concentración del agua en la sangre, y obviamente esto de manera automática toma el agua necesaria del compartimento. Digamos que hay otras máquinas un poco más viejas, digamos, donde pues obviamente es el doctor que decide, el doctor que ve al paciente y que ve cuánta agua ha acumulado con el tiempo, puede más o menos estimar cuánto es el grado de ultrafiltración del agua necesaria. Y sí, hay alarmas como les mencionaba, de volumen de ultrafiltrado, en la cual sí se pasa una cierta, digamos, un cierto umbral, salta esta alarma. Obviamente no queremos quitar demasiado, pues podríamos deshidratar al paciente. No estoy seguro, vi que alguien había levantado la mano. Diana Pardo.
que es una Sí, colega hola. del Politécnico. Hola. Había enviado una pregunta por mensaje, pero creo que no llegó a su fin. Perdón. Em, bueno, primero muchísimas gracias, fue muy interesante. Yo no conocía mucho sobre esto, nada. Entonces, muchas gracias. Y te tengo dos preguntas, quizás puedan Sí. sonar un poco simples, entonces vamos por lo light. Y es cómo afecta todo el proceso de filtrado si la persona tiene sobrepeso o si tiene niveles altos de colesterol o triglicéridos, porque tú habías hablado que había como una filtración calculada dependiendo de la talla de la persona, pero cómo influencia el peso o esos niveles de colesterol y triglicéridos. Y la segunda es si las membranas de su superficie tienen la misma porosidad en toda la longitud como de filtrados y si son regulares o cómo cambian. Y muchas gracias. Te respondo la última pregunta, ya que la estoy leyendo y la tengo en la mente. Sí, normalmente en hemodiálisis estándar todos los poros tienen más o menos la misma, digamos, longitud. Pero sí hay nuevas membranas que tal vez realizan primero una fase de difusión y luego una fase de ultrafiltración a la longitud de el filtro, donde efectivamente pueden tener diferente longitud los poros con respecto a la longitud del filtro. Depende siempre de, digamos, el diseño de cada filtro. Con respecto a las personas con sobrepeso, sí, yo mencionaba que la tasa de filtración glomerular tiene que estar conectada a el área superficial del cuerpo de cada persona. Como decía, no es lo mismo una persona de 1,5 metros a una persona de 2 metros. Obviamente esto también, digamos, influencia si una persona tiene sobrepeso, y digamos que es un poco más difícil con esas personas porque personas con sobrepeso generalmente tienen altas presiones arteriales y como les había dicho antes, esta máquina intrínsecamente aumenta la presión sistémica media del paciente, quiera sea o no. Entonces podría llevarlo a tener muchos más problemas cardiovasculares. Con respecto a los niveles altos de colesterol y triglicéridos, en realidad no te quisiera dar, digamos, un dato equivocado, pero no estoy seguro si esto podría afectar, digamos, con respecto a la difusión o también con la ultrafiltración, ya que tal vez la concentración en la sangre no es la normal, entonces podríamos tener un problema. Me parece que sí será básicamente un problema, pero no tengo exactamente el dato, digamos, no tengo este dato acerca de la colesterol y los triglicéridos. Vale, vale. Muchas gracias. Bueno. Diego Mo también ha levantado la mano. Hola Aldo, muchas gracias por tu tiempo y por un poco de relatarnos tu experiencia y todo lo que estás haciendo. Y la verdad que para Paz así es como bastante inspirador y motiva porque es una carrera con bastante futuro. Así que sí, seguir echando ganas y gracias por todo. Muchas Y gracias. pasando a mi pregunta, mira, yo la verdad estaba analizando porque ahorita yo estoy en anatomía, llevo la materia de anatomía ahorita y estaban viendo un poco de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal y quería saber cómo, a tu forma de ver, en base a tu experiencia ya, ¿a cuál de los dos sentís que le ves más futuro o sentís que ambas pueden crecer juntas para balancear lo que una no tiene? ¿O cómo ves cómo van a crecer esas dos opciones, esos tratamientos? Te soy sincero, con la hemodiálisis sí la veo un poco más, que siempre hay nuevas, digamos, nuevas tecnologías que se están creando. Con respecto a la diálisis peritoneal, en realidad no he hecho una investigación muy fuerte, digamos, con respecto a este tema, pero sí, digamos, con la diálisis peritoneal tenemos el problema que
fisiológicamente la membrana peritoneal se desgasta con el tiempo, y esto una vista ingenierística no puede observar cómo podemos aumentar la eficiencia, cómo podemos aumentar esta longevidad de la membrana peritoneal, por lo que no lo sé, la veo respecto a la diálisis peritoneal, sí es muy cómoda y todo, pero básicamente las personas que inician en diálisis peritoneal terminan en hemodiálisis, al menos hasta la fecha. Ok, gracias, Luke. Bueno. Quizás la última pregunta que nos envía es, para un mismo paciente, ¿se puede utilizar la misma membrana por una segunda vez? Perdón, no he escuchado bien, creo que es para un mismo paciente si se puede utilizar la misma membrana. Así es. Ok. Sí, en realidad sí se puede, no es algo que se hace, porque para empezar las membranas pueden desgastarse, en realidad son hechas, digamos, para un monouso, se utilizan una vez y pues, luego ya digamos, se desgastan con el tiempo, no están diseñadas para llevar diferentes tratamientos. Sí, es uno de los problemas que yo había puesto, unos problemas por solucionar, que son filtros de hemodiálisis que se utilizan, que son reutilizables. Esto sería obviamente lo mejor para el paciente, ya que obviamente tendría un mismo tipo de filtro que utilizaría en todos sus tratamientos. Sería algo de ventaja, digamos. Ok, con esta última intervención, la Escuela de Biomédica, la Asociación de Estudiantes de Biomédica y el capítulo estudiantil IEEE agradecemos al ingeniero Aldo por compartir su saber a lo largo de esta actividad, por lo que queremos hacer entrega de un diploma de reconocimiento que reza de la siguiente manera. La Escuela de Biomédica de la Universidad Don Bosco, el capítulo in Medicine and Biology Society de la rama estudiantil IEEE UDB y la Asociación de Estudiantes de Biomédica UDB, otorgan el presente diploma al ingeniero Aldo Suria por haber impartido webinar Principios de Hemodiálisis, realizando un aporte fundamental al desarrollo de las carreras de Ingeniería Biomédica y Técnico en Ingeniería Biomédica, dado en San Salvador, El Salvador, a los 22 días del mes de abril del 2021, firmado por ingeniera Xochitl Urrutia, directora de escuela, Valeria Salas, presidenta del capítulo IEEE MB UDB, Adriana Mendoza, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Biomédica UDB. De igual forma, el ingeniero Carlos desea dar unas palabras finales. Ok. Bueno, no nos queda más que agradecerte, Aldo, por tu colaboración y el apoyo que nos has brindado como escuela para impartirnos estos temas que son interesantes. Y siempre me llevo, como tú has estructurado siempre el webinar, dando también una pequeña visión al futuro, ¿verdad? No lo que existe nada más, sino qué es los retos que todavía quedan en cada uno de los campos que nos has compartido o en cada una de las tecnologías que tú nos has brindado una pequeña introducción, ¿no? Te agradecemos nuevamente y esperamos saber de ti más adelante y estar en colaboración siempre. Bueno, muchas gracias a todos, también los que han asistido. Sí, ingeniero Alvarado, yo digamos, me gusta, ya que trabajo en esa área de investigación, sí me gusta siempre ver los problemas que se tienen que resolver, los problemas que aún no se han resuelto en biomédica, y hay muchísimos equipos que necesitan, digamos, nuevas ideas para
renovarlos. Por eso me gusta siempre estructurarlas de esa manera. Nuevamente espero que les haya gustado a todos y espero poder continuar colaborando con estos pequeños webinars. Claro que sí, y les agradece a todos por su tiempo y atención prestada. Tenemos la certeza que esta actividad ha sido de mucho beneficio para cada uno de los que hemos estado presentes. De nuevo, muchas gracias y esperamos contar con su asistencia en futuras ocasiones. Pasen una feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Feliz tarde, gracias, adiós.